Claro que sí. Todo comienza viendo a algunos aldeanos que estaban pescando todo tranqui, todo piola, pero de repente se quedan horrorizados, ya que encontraron un cuerpo decapitado enredado en su propia red. Al verlo, todos en la aldea se reunieron conmocionados. Algunos afirmaron que tal vez era una bestia hambrienta que vivía en el río, mientras otros creyeron que era el espíritu maligno que rondaba en la aldea, alimentándose de las cabezas humanas. Así que los aldeanos invitaron al chamán para que realizara un ritual y alejara dicho mal. Y aquí ocurre algo muy extraño, y es que mientras el chamán se plantaba frente al cadáver sin cabeza, su estómago comenzó a moverse y retorcerse de una forma extraña. Rápidamente sacó su cuchillo y abrió el abdomen, y al segundo siguiente, varias anguilas vivas se deslizaron hacia afuera desde el interior. Pero esto era solamente la punta del iceberg, ya que se habían encontrado 8 cadáveres de igual forma, por lo que el chamán realizó un hechizo y enterró los cuerpos a 2.5 kilómetros de la aldea. Pero a pesar de eso, los sucesos extraños no terminaron ahí. Desapareció misteriosamente, dejando únicamente un zapato en la orilla del río. Los aldeanos sospecharon que un fantasma se la había llevado, y nadie volvió a acercarse al lago. Todos estaban aterrorizados, y la única que aún buscaba a Enga era su tía, Jaimán. Pero era obvio que una sola persona no podía encontrarla. Sin opción, Jaimán escribió una carta pidiendo ayuda y la envió al detective llamado Kien, que vivía muy lejos. Cuando Kien recibió la carta, salió de inmediato. Sin embargo, en el momento en el que puso un pie en la aldea, sintió una atmósfera escalofriante por todas partes, como si incluso el aire estuviera empapado de una penumbra bastante misteriosa. Poco después, Kien se reunió con Jaimán y los aldeanos, consumidos por el miedo, se negaron a ayudar. Incluso el jefe de la aldea creía que Enga había sido llevada por un espíritu maligno y se negó a enviar a nadie a buscarla. Pues resulta que en el pasado, cada vez que ocurrían accidentes en la aldea, los cuerpos terminaban saliendo a la superficie, pero esta vez Enga llevaba días desaparecida y solamente habían encontrado un zapato. Jaimán llevó entonces a Kien a ver al padre de Enga. Él le dijo que la última vez que vio a Enga fue 5 días atrás y que su comportamiento no había sido usual. Kien preguntó si Enga tenía pretendientes. Sospechó que tal vez se había fugado, pero su padre lo negó rotundamente, diciendo que Enga siempre había estado soltera, era dulce y amable, y nunca había discutido con nadie, y eso descartaba la venganza como algún motivo. De repente, Jaimán recordó algo. 2 semanas antes, alguien había entrado a la habitación de Enga por la noche, al parecer intentando hacerle daño. Por suerte, Enga se defendió del intruso, obligándolo a huir por la ventana. Kien examinó la habitación de Enga y la encontró sencillamente amueblada, aunque sospechosamente había bastante baratijas, algo caras. Su tía admitió que eso lo había encontrado extraño, pero realmente no le dio importancia. Luego, la ropa del armario estaba ordenada, lo que demostraba que Enga no se había ido de casa. El detective entonces revisó el zapato y encontró una fruta de bardana pegada en la suela. Miró alrededor, pero no vio esas plantas cerca. Sin embargo, el pescador juró que había encontrado el zapato junto al lago. También mencionó que el jefe de la aldea había investigado brevemente el caso, pero lo abandonó tras apenas 2 días. El pescador susurró que circulaba el rumor de que el jefe había ofendido al espíritu maligno, e incluso su hija decía haber visto fantasmas en su casa. Pero Kien realmente no creía nada de eso. Era un hombre que no creía en supersticiones y desestimó esas charlas como tonterías. Estaba decidido a descubrir la verdad. Mientras tanto, la hija del jefe, Tuyet, se bañaba en su casa. De repente, el agua de la palangana comenzó a desbordarse, y al ver el agua fluir inexplicablemente hacia sus pies, Tuyet quedó paralizada, sin saber qué hacer. Entonces, de la nada, sangre empezó a salir de su nariz, lo cual provocó un grito que instantáneamente atrajo la atención de su madre, y afortunadamente fue una falsa alarma. Tuyet solamente tenía miedo, pero no era un peligro real. En otro lado, Kien buscó al chamán de la aldea para obtener algunas respuestas. La expresión del chamán había cambiado y dijo que el espíritu maligno mataba simplemente por odio, sin propósito, y tampoco tenía deseo. Advirtió a Kien que su poder oscuro estaba muy por encima de cualquier exorcista común, pero Kien no creía en fantasmas. Pero aún así el chamán le entregó algo de incienso y también un talismán diciéndole que se cuidara. Kien le mostró la fruta de bardana y preguntó de dónde podría venir esto, y el chamán explicó que esas frutas solamente crecían cerca de la cascada. Así que, bajo la guía de Jaimán, fueron a la catarata y hallaron las plantas allí. Mientras buscaban, Kien notó algo extraño. La tierra bajo las hojas estaba manchada de rojo, como si estuviera empapada en sangre. Jaimán entró en pánico, creyendo que podría ser de Enga, quien la calmó rápidamente, diciendo que era pronto para sacar conclusiones. Podría ser solo sangre de animal. Siguieron la corriente más adelante, pero no encontraron nada. Esa misma noche, de vuelta en su hospedaje, Kien examinó los fragmentos de un plato de cerámica roto, con la esperanza de hallar una pista. De pronto su nariz comenzó a sangrar
sangrar. Una niebla pálida llenó la habitación. Al segundo siguiente, Quien se encontró junto a la cascada. A través de la bruma pudo ver la figura de Nga, pero entonces un par de manos la agarraron por los tobillos y la tiraron al agua. Quien corrió para salvarla, pero el espíritu la arrastró bajo antes de que pudiera alcanzarla. Cuando finalmente llegó, solo quedó la cabeza cortada de Nga. La escena cambió y un aterrado Quien se encontró de nuevo dentro de la casa. La cabeza de Nga estaba allí con él. Cuando Quien despertó del desmayo, agarró con rapidez el incienso que el chamán le había dado y lo encendió. Tras un largo rato recuperó la sensatez. Al día siguiente, Quien y Jaimán reanudaron la investigación. Una mujer ofreció una pista clave. Había visto a Tuyet discutir con Nga el día de su desaparición. Nga había salido del trabajo antes de lo habitual ese día, pero no había ido a casa. En cambio, se dirigía hacia la cascada. Nadie la vio después. Se apresuraron a interrogar a Tuyet. Tuyet admitió que habían discutido, pero dijo que fue por algo trivial. Sin embargo, Nga había amenazado con contarle al prometido de Tuyet, Tak, sobre ello. Fueron entonces a la casa de Tak para interrogarlo. Su padre dijo que no había visto a Tak en una semana y supuso que estaba trabajando en su taller de cerámica en el bosque de bambú. Quien pidió ver algunas de las cerámicas de Tak. Al inspeccionarlas de cerca notó que los grabados en la base le resultaban familiares. Eran idénticos a los del plato roto de la habitación de Nga. Quien y Jaimán fueron juntos al bosque de bambú. Jaimán explicó que el taller de alfarería solía estar ocupado hasta que los trabajadores comenzaron a experimentar sucesos extraños. Con el tiempo, todos renunciaron y el lugar quedó abandonado. Quien le dijo a Jaimán que esperara afuera mientras él entraba solo. Bajo la débil luz vio a Nga de pie allí. Avanzó con cautela, solo para quedarse inmóvil de terror, cuando unas manos húmedas se posaron en los hombros de Nga. Justo cuando sacó su cuchillo, tanto Nga como el espíritu se desvanecieron en el aire. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había sido una ilusión. Siguió hasta el segundo piso y encontró lo que parecía un cuerpo tendido bajo una esterilla. Afuera, un hombre se acercó a Jaimán. Al mismo tiempo, Quien levantó la esterilla. El hombre era Tak, la persona que buscaban. Debajo de la esterilla no había un cadáver, sino la manta de Tak. Quien preguntó por qué sus cerámicas no se vendían. Singa tenía varias piezas en su habitación. Tak vaciló, pero al final confesó. Había conocido a Nga por casualidad y se había enamorado de ella. Se acercaron y él incluso le enseñó a hacer cerámica. Las piezas en su habitación eran regalos suyos, pero el destino fue cruel. Tak había sido prometido a Tuyet desde la infancia. Bajo la presión familiar tuvo que romper con Nga. Tak incluso pidió permiso a su padre para tomar a Nga como concubina, pero la familia de Tuyet era prestigiosa en la región y nunca permitirían que Tuyet compartiera esposo con alguien de la baja condición de Nga. Por eso Nga y Tuyet habían peleado el día que desapareció. Nga exigió que Tak se casara con ella, diciendo que estaba embarazada de él y que si se negaba lo contaría todo. Aunque eso avergonzaría a Nga, también arruinaría la reputación de ambas familias. Tuyet acusó a Nga de ser manipuladora, mientras Tak juró que nunca tuvo una relación indebida con ella y afirmó que su familia mentía. Con ambas versiones contradictorias, el caso se enredó más. Quien comenzó a analizar la situación. Si Nga realmente estaba embarazada, el mayor damnificado en el escándalo sería la familia de Tak. Jaimán sospechó que la familia la había matado para silenciarla, pero no tenían pruebas sólidas. Sin pistas claras, Quien decidió empezar por el hombre que entró en la habitación de Nga. Aquella noche, el intruso no había robado nada valioso, solo había roto la cerámica regalo de Tak. Quizás su intención real fue destruir la evidencia de su relación. Jaimán había mencionado que Nga había herido la mano del intruso, así que al día siguiente, Quien propuso organizar un juego de lanzamiento de cuchillos en la aldea, ofreciendo una pulsera de jade a quien alcanzara el blanco. Parecía una diversión inocente, pero era el plan de Quien para encontrar al hombre con una cicatriz en la mano. El evento atrajo a la multitud y Quien observó en secreto desde un costado. Efectivamente, su plan funcionó. Vio a un hombre con una cicatriz en la mano. El ladrón se llamaba Dong. Había trabajado para el jefe de la aldea, pero fue despedido por robar. Al ser vetado, nadie lo contrataba, así que se dedicó a robar. Por eso había entrado en la habitación de Nga. Cuando registraron la casa de Dong, encontraron las cerámicas de Tak y la pulsera de plata de Nga. Quien lo examinó detenidamente y sintió que quizá no estuviera directamente implicado en la desaparición de Nga. Durante el interrogatorio, Dong reveló un detalle crucial. Dijo que al huir de la habitación de Nga esa noche, vio a la señora Wong, la esposa del jefe, saliendo del cuarto del padre de Nga. Sospechó que Nga podría haber presenciado su aventura y que la señora Wong la mató para guardarlo en secreto. Quien fue a hablar con el padre de Nga, pero su versión desmontó por completo la teoría. Confirmó que la señora Wong sí lo había visitado esa noche, pero solo para suplicarle que convenciera a Nga de abandonar a Tak.
Con lágrimas en los ojos, la señora Wong admitió que Tak no podía dejar de pensar en Nga e incluso estaba dispuesto a arruinar su compromiso por ella. Le entregó al padre de Nga una gran suma de dinero, rogándole que hiciera que Nga cortara todo vínculo con Tak. Eso demostró que la afirmación de Tuyet sobre el embarazo de Nga era una mentira fabricada para protegerse, pero Tuyet aún se negó a admitir su culpa y trató de justificarse. Haiman, fuera de sí, gritó que ya tenían un testigo que podía probar que Tuyet había estado en la cascada. El rostro de Tuyet se volvió pálido y su nariz comenzó a sangrar de nuevo. Al mirar hacia arriba, vio la figura fantasmal de Nga, cubierta de heridas. Aterrada, Tuyet finalmente confesó, admitió que se había encontrado con Nga en la cascada y que discutieron. Dominada por los celos, la golpeó. Durante la pelea, Nga empujó a Tuyet, que entonces cogió una piedra y la golpeó contra la cabeza de Nga. Nga cayó inconsciente, sangrando profusamente. Tuyet entró en pánico y huyó a su casa. Cuando volvió más tarde, Nga había desaparecido, aunque las manchas de sangre permanecían. Quien sospechó que Tuyet no había dicho toda la verdad. La señora Wong supuso que Nga había sido llevada por un espíritu del agua, pues había quedado inconsciente cerca de la cascada. Sin más pistas, Kim arrestó a Tuyet por agresión. Esa noche, Kim volvió a casa y quedó horrorizado al ver el cuerpo empapado de Nga tirado en el suelo. Cuando se acercó, ella de pronto se convirtió en un cadáver sin cabeza. Entonces apareció una figura monstruosa que devoraba su cabeza degollada. Kim intentó huir, pero la criatura le agarró las piernas. En ese momento crucial, su asistente llegó y la criatura se esfumó. Recuperados, revisaron los expedientes antiguos sobre los asesinatos de decapitados. El asistente sacó un registro de hace 30 años que describía a una familia de 14 miembros que fueron decapitados. Fueron acusados de rebeldía y de tramar un levantamiento durante una hambruna. Una delación los había expuesto y fueron ejecutados. Al día siguiente, Kim volvió al chamán y preguntó si el caso antiguo estaba relacionado con los asesinatos actuales. El chamán dijo que era demasiado tiempo atrás y no recordaba bien, pero advirtió a Kim que dejara la investigación y se fuera de inmediato. Creía que Kim había sido maldecido, porque las velas del altar, que nunca se apagaban, se habían extinguido en el momento en que Kim entró. Claramente el espíritu maligno estaba cerca, pero Kim se negó a rendirse. Creía que no había fantasmas, solo monstruos con forma humana. Mientras tanto, la criada de la señora Wong vino alterada, diciendo que el hombre enmascarado pedía más dinero. En ese momento la verdad empezó a salir a la luz. Nga no estaba muerta, la habían raptado y mantenido en una cueva. El hombre enmascarado no era otro que Dong, y la criada era su esposa. Los dos habían montado todo el asunto para extorsionar a la señora Wong. La criada había visto a Tuyet atacar a Nga y se lo contó a Dong, que luego escondió a Nga en la cueva. Cuando Tuyet volvió después, Nga había desaparecido. Más tarde, la criada fue con la señora Wong y mintió que un hombre enmascarado la había detenido en la calle, diciendo que Nga estaba en sus manos. Le dijo que si la señora Wong pagaba, él podría ayudar a deshacerse de Nga. La señora Wong creyó y pagó una gran suma. Una semana después, supo que Nga seguía viva. Para eliminarla de una vez, prometió al hombre enmascarado aún más dinero si mataba a Nga. Esa noche la criada contó a Dong la oferta. Movido por la codicia, Dong accedió sin dudar. Poco después se encontró el cadáver decapitado de una mujer junto al lago. Haiman se derrumbó en lágrimas pensando que era Nga. El padre de Nga también creyó que era su hija y incapaz de sobrellevar el dolor, se quitó la vida. Pero Kim notó algo extraño. La piel del cadáver estaba demasiado tersa. Si hubiera estado en el agua varios días, debería haberse vuelto pálida y arrugada. Era obvio que el cuerpo acababa de ser arrojado al lago. Aún más revelador, los pies del cadáver eran demasiado grandes para los zapatos de Nga. Para confirmar sus sospechas, Kim exhumó a las víctimas decapitadas anteriores y halló claras diferencias. Entonces Haiman recordó algo. La pulsera de plata encontrada en la casa de Dong era un regalo suyo para Nga, y Nga nunca se la quitaba, ni siquiera para dormir, pero la habían hallado en la casa de Dong. En su momento Haiman no le dio importancia, pero ahora comprendió que Dong podría ser quien realmente había secuestrado a Nga, así que se dirigieron rápidamente a la casa de Dong. Mientras tanto, la señora Wong visitó a Tuyet en prisión. Al enterarse de que la criada sabía del incidente en la cascada, sospechó una traición y comenzó a interrogarla. Incapaz de soportar la presión, la criada confesó todo. El cadáver era un cuerpo cualquiera que Dong había usado para fingir la muerte de Nga. Cuando la señora Wong supo que Nga seguía viva, arregló encontrarse de nuevo con Dong. Dong, al darse cuenta de que su esposa lo había traicionado, la mató en el acto. La señora Wong, temiendo por su propia vida, hizo un trato con él. Si podía ver a Nga muerta con sus propios ojos, le daría una fortuna y le ayudaría a escapar.
Lo que ninguno de los dos sabía era que Quien y Jaiman los vigilaban desde fuera. Los siguieron hasta la cueva donde Nga aún estaba con vida. Jaiman se emocionó al ver a su sobrina, pero se mantuvieron escondidos, esperando el momento oportuno. Dong sacó a Nga de la cueva exigiendo ver el dinero antes de actuar. La señora Won le dijo que el dinero estaba escondido cerca de su casa. Mientras intercambiaban el pago, Nga de repente se liberó y empujó a Dong. Cuando intentaron atraparla, Qin irrumpió para detenerlos y se desató una feroz pelea. Al mismo tiempo, Jaiman se reunió con Nga y las dos se abrazaron entre lágrimas, pero llegó la señora Wong intentando apuñalar a Nga. Jaiman empujó a Nga y se quedó a luchar contra ella. Mientras tanto, Dong y Qin seguían su brutal enfrentamiento. Cuando finalmente hicieron una pausa, Qin notó la misma figura monstruosa, observando desde las sombras. Mientras Qin estaba aturdido, Dong lanzó otro ataque y Qin empezó a perder fuerzas, pero se negó a rendirse y se obligó a seguir luchando contra Dong. Finalmente encontró el momento justo, recogió la hoja rota y se la clavó directamente en la pierna a Dong, pero la resistencia de Dong fue aterradora. Seguía peleando, incluso desangrándose. Mientras tanto, Nga volvió y ayudó a Jaiman a someter a la señora Wong, y juntas lograron reducirla. Por otro lado, tanto Dong como Qin ya estaban cubiertos de heridas. Cuando Jaiman llegó, Dong estaba completamente muerto. Qin, en cambio, parecía totalmente exhausto. Al día siguiente, Nga, que había estado desaparecida tanto tiempo, finalmente regresó a la aldea. Tak vino a verla en cuanto escuchó la noticia. Se abrazaron con fuerza. Tras superar innumerables dificultades, los amantes por fin se reunieron. La señora Wong fue condenada a prisión por intento de asesinato. Así, el caso de la desaparición de Nga llegó finalmente a su fin. Qin comenzó a prepararse para regresar a casa. Sin embargo, el misterio en torno al supuesto espíritu maligno de la aldea aún no se había resuelto. Antes de marcharse, Qin sugirió que Jaiman visitara al chamán para obtener incienso y talismanes de protección, pero Jaiman dijo que su sistema respiratorio era demasiado sensible al olor del incienso y además nunca había sido atormentada por ningún espíritu. Al oír esto, Qin de pronto se dio cuenta de que algo no encajaba. Recordó que desde que dejó de quemar el incienso, no había vuelto a ver al espíritu, así que entregó el incienso restante al herbolario viejo para que lo analizara. El herbolario descubrió que el incienso contenía una planta llamada hierba manchida. Esta planta llevaba una toxina que provocaba alucinaciones y profundizaba el miedo psicológico. Cuanto más dócil era la naturaleza de una persona, más propensa era a ver cosas impuras, y las hemorragias nasales eran señal de que el cuerpo resistía el veneno. Ahora, la verdad detrás del llamado espíritu maligno empezaba a salir a la luz. Quien revisó de nuevo el caso de hace 30 años, en el que toda una familia de 14 había sido decapitada. Al inspeccionar más detenidamente, descubrió que la familia en realidad tenía 15 miembros, pero solo 14 habían sido decapitados. El único superviviente fue un niño de 10 años, y ese niño era ahora el chamán. Él había mentido diciendo que el incienso ahuyentaba el mal y lo distribuyó a todos los hogares, pero en realidad todo estaba pensado para nublar la mente de los aldeanos. Hizo todo eso para vengar a sus 14 familiares asesinados. Cada cadáver decapitado había sido obra suya. Quería que todos en la aldea experimentaran lo que se siente al ser degollado. Cuando Qin llegó a la casa del chamán, el hombre ya había huido, dejando solo una carta. En ella escribió que su familia había sido acusada injustamente y destruida por la codicia del jefe de la aldea. Finalmente encontraron la cabeza cortada del jefe en la casa del chamán, mientras su cuerpo había sido arrojado al lago. En ese momento la mirada de Qin se posó en el perchero, y el relleno de algodón colgado en él llamó su atención. Era guata de un grosor de abrigo de invierno. Se dio cuenta de que el chamán había huido hacia una fría región del norte, por lo que decidió montar su caballo y desenmascarar a más charlatanes.